días. Bueno, sí es cierto que no hay micrófono. No hay luz. Ok, espero que no se hayan asustado mucho. Espero que venga la luz para poder proyectar, como decía mi hijo pequeñito, que poder prender la pared. Papi, ¿cómo hace usted para prender la pared? Me decía. Y espero que no me estén juzgando por haberles pegado este susto. ¿Qué sintieron? ¿Se asustaron? Ok, ya pasó el susto. Además del susto, ¿qué pensaron? Allá se estaba agarrando la cabeza. ¿Qué pensaron? Verá que la mente vuela rapidísimo, hermano. Un ladrón. ¿Qué más? ¿Rotaron mi vestimenta cuando entré? ¿Sí? ¿Alguien lo asoció con algo? ¿Con qué? Más con las noticias que hay últimamente, ¿no? Un talibán. Alguien dijo un talibán. ¿Qué pensamos de los talibanes? ¿Ah? Que están llevados de la cárcel. Que son peligrosos. No todos, pero por lo general pensamos, son malos, asesinos, etcétera, etcétera. ¿A qué conclusión llegaste en segundos? Déjeme decirle que yo hice esto en Panamá hace varios años en una iglesia bautista, no sé si hace 12, 13 años atrás. Y hermanos, yo me puse de acuerdo con el pastor fingió conmigo, y cuando yo estaba al frente ya de pie, venían personas por los corredores a agarrarme. Una señora salió corriendo y la tuvieron que ir a traer a los 100 metros. Otra señora se hincó y estaba orando y llorando. Yo estaba pidiendo al Señor que a nadie se infartara aquí. Traté de hacerlo moderado, pero rápidamente llegamos a conclusiones. Rápidamente llegamos y hacemos un juicio, ¿no? Un juicio de valor. Pues hoy el tema, como lo han visto anunciado en Facebook, es: no juzguéis para que no seáis juzgados. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 7. ¿Sí? Sería ideal tener la luz porque todos los textos están proyectados para más agilidad. Puede ser que hoy duremos un poquito más por el factor de la luz. ¿De acuerdo? ¿Ya me perdonaron? ¿Qué? ¿Estás pensando? Muy bien. Todos tienen Mateo 7, capítulo 1. Yo voy a leer en voz alta, fuerte, para los que no tienen ahí en sus manos la posibilidad, porque la idea era proyectarlo en la pared. El texto bíblico tal como está, pero dice así. Amén, ¿lo tienen? Mateo capítulo 7, versículo, vamos a leer poco a poco, vamos a empezar con el 1, tal como está. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y lo primero que llamó mi atención, queridos, cuando empecé el abordaje del texto, es ese tono tan fuerte en el que empiezas. Es un imperativo: no juzguen. Y la pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿podemos los creyentes juzgar? ¿Sí o no? Ahora, si el texto está en ese tono tan fuerte, tan imperativo, esta instrucción que Jesús está entregando aquí a un grupo de discípulos, y déjenme darle un poquito de contexto. Los discípulos llegaron a un lugar, a un monte
que se llamaba el monte, en la Biblia ya está titulado el monte de las bienaventuranzas. Y vino con él un grupo de sus discípulos, y Jesús recién había escogido, según el Evangelio de Juan, el pasaje paralelo a este, que había recién escogido a los 12 apóstoles. Había un grupo de discípulos y después llegó una multitud. Pero Jesús estaba hablando un poco más íntimamente con ese grupo de discípulos más cercanos. Todos estaban a la expectativa, y Jesús empieza a dar una serie de enseñanzas, las bienaventuranzas y otras, y esta entra dentro de una de esas enseñanzas que Jesús estaba dándole a sus discípulos. Y esta en particular tiene un tono de advertencia, porque si solo dijera no juzguéis, pero dice no juzguéis para que no seas juzgados. ¿Por qué? Y ese por qué es importante poner atención. Ese verbo no juzgar, krinos en griego, está utilizado en otros 114 veces en 98 versículos diferentes. Abarca una serie de significados y matices, y es importante tomar en cuenta lo que también dice en esos textos para entender no juzgar de Mateo 7:1 en el contexto de las otras escrituras. Entonces hay que ubicarlo también, adquirir así una mayor comprensión de lo que Jesús quería transmitir a sus discípulos cuando les enseñó esto sobre no juzgar. Y no puedo leer todos los versículos, solo voy a referirme a 3. Lucas 7, 41, 43. Cuenta la historia, y la voy a leer para ustedes. Yo les digo cuándo fue, tal vez ir a un texto, porque son muchos hoy. Yo lo voy a leer porque dice que un acreedor tenía 2 deudores. ¿Se acuerdan de la historia? Y uno debía 500 y otro 50. Y entonces uno, no teniendo ninguno de los dos cómo pagarle a su acreedor, dice que el acreedor perdonó a ambos. Entonces Jesús le pregunta a Simón: Simón, ¿cuál crees tú que amará más al acreedor por haberlo perdonado? Y Simón respondió: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Entonces muestra que juzgó de una manera recta. Luego dice en otro versículo, Mateo 19, 28, al final del ministerio de Jesús, ya más bien cuando se está despidiendo de ellos, más bien ya resucitado, creo, no recuerdo bien, pero les dijo, hablando del futuro reino de los cielos: ustedes se van a sentar también sobre 12 tronos, a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles, y lo que van a hacer es juzgar a las 12 tribus de Israel. Sobre 12 tronos ustedes se van a sentar y van a juzgar. Pero bueno, no había dicho que no juzguéis. Jesús le está diciendo a ellos mismos: ustedes van a juzgar. Y este me llamó mucho la atención, que es uno de los que escogí, que dice Juan 7, 24. Si quieren lo buscan, ese sí, por favor. Juan 7, 24, sin perder el de Mateo, ¿de acuerdo? Porque vamos a estar en Mateo 7, 1 y en Lucas 6. Pero este es muy interesante. Yo quisiera que lo leyeran, si lo pueden leer, y si no, escúchenme, yo lo leo para que ustedes lo oigan. Dejen de juzgar, dice Juan 7, 24. Dejen de juzgar por las apariencias, más bien juzguen de una manera correcta. Reina Valera dice: con justo juicio, dice. En la versión que yo apunté aquí dice: más bien juzguen de una manera correcta. Estos mismos matices y distinciones no los hacemos nosotros también en español, hermanos, porque esto está escrito en otro lenguaje original, en griego. Pero nosotros también decimos, cuando alguien pierde el juicio, dice: perdió el juicio, ¿verdad? Cuando pensamos que está ya un poco extraviado mentalmente, o cuando decimos que cuando queremos evaluar si algo está bien o está mal, también decimos hay que ir a juicio. Cuando hacemos un juicio de valor sobre algo, o cuando un juez pronuncia un juicio, una sentencia, casi que el juicio está asociado a sentencia, ¿no? Así que debemos poner atención qué es lo que realmente Jesús quería decir cuando dijo no juzgar. Y Jesús no se está refiriendo, hermanos, aquí a no juzgar completamente. No se está refiriendo que no podemos nunca de ninguna manera juzgar. Lo que Jesús está diciendo es: no juzguen en sentido condenatorio. El tema aquí es si usted y yo nos ponemos por encima
encima de los demás y juzgamos a los demás creyéndonos a nosotros mismos superiores a otros. Cuando juzgamos con orgullo, juzgamos mal. Cuando vemos a los demás como pecadores, como hacían los fariseos, que se veían ellos como los justos y los demás eran todos pecadores menos ellos. Esa actitud farisaica es la que debemos evitar, hermanos. Cuando leemos esta misma porción, pero en el pasaje paralelo, y les pido que lo busquen porque no lo puedo proyectar, está en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. En el capítulo 6 de Lucas, en el versículo 37, vamos a ver el pasaje paralelo que hace esta misma referencia y explicación. Es el mismo momento, con el mismo grupo, solo que contado por otro evangelista. En Lucas capítulo 6, versículo 37, ¿cómo dice, hermanos? ¿Qué más dice? No juzguéis y no seréis juzgados, es igual que en Mateo, pero aquí le agrega y complementa diciendo: no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Y aquí hay detalles que hay que ponerles atención, porque no condenen, aquí parece que está diciendo, cuando digo que no juzguen, lo que quiero decir es que no juzguen en el sentido de condenar, y cuando añade perdonen y serán perdonados, parece que nos está diciendo que perdonar es lo contrario de juzgar y condenar. En vez de juzgar y condenar a otras personas, lo que deberíamos hacer es perdonar. Y es que, hermanos, no es cierto que es la tendencia natural de todo ser humano juzgar. Es lo primero que viene a nuestra mente cuando una escena se presenta o otras escenas en las que nos vemos tentados a juzgar. Lo que pasa es que Jesús sabía, dice otro versículo por ahí, que a nadie le tenía que decir a Jesús cómo eran los seres humanos. Él sabía cómo éramos por dentro. Entonces Jesús está tratando de ser más radical y tratar de eviten hacerlo, porque nuestra tendencia natural es que inmediatamente que juzgamos empezamos a condenar, señalamos, empezamos a elaborar juicios en nuestra mente y nos vamos deslizando en una espiral descendente donde cuando nos damos cuenta ya no solo estamos juzgando, estamos haciendo sentencia, estamos ya cobrando incluso. Los fariseos juzgaban así a las personas y Jesucristo fue muy duro con ellos por su hipocresía. Y si nosotros juzgamos de forma condenatoria a nuestro prójimo cuando falla, cuando peca, contra nosotros o contra otras personas o contra sí mismos, nuestro prójimo nos puede condenar de la misma manera cuando nosotros pequemos. Yo voy a ser vulnerable aquí, les voy a decir que un momento difícil para mí es cuando me subo al volante. Basta que yo me monte en el carro y esté en ese volante, en ese carro, que yo me convierto en juez. Tengo que reconocer. Ay, si alguien viene y me tira un carro, o si me dice una cosa, o hace algo inapropiado. ¿Vieran cómo me ha hablado este texto a mí estos últimos días? Muy bien, vamos por la lámina 5, Cris, si se puede, ¿verdad? He dicho que ya la voz estaba empezando a ser carraspera. A nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, hijas, vecinos, compañeros y compañeras de trabajo. ¿Cierto? Jesús. Yo estuve, algunos de ustedes saben que yo trabajo en una organización misionera y yo me fui un año con mi familia para Canadá.
Y nosotros convivíamos 7 países distintos en una misma instalación, donde los cuartos era una tablita lo que nos dividía y no había privacidad. Y era un campamento constante, ¿no? Desayunábamos, comíamos, almorzábamos. Y hermanos, las primeras 2 semanas fue muy divertido el encuentro de culturas, pero después de las tercera, cuarta, no, ya después de un mes aproximadamente, cuando empezaron a salir los caracteres de todos, cuando no todos cumplían sus tareas, porque entre todos teníamos que limpiar, lavar baños, limpiar, hacer el aseo, y algunos lo hacían bien, otros lo hacían mal, otros no lo hacían. A las horas de las comidas todos teníamos que velar por nuestros hijos, los que tenían familias como la nuestra. José tenía 4 años, Maylí tenía 2, y entonces los teníamos a raya ahí, sentaditos con nosotros. Pero los coreanitos tenían la política de que no se podía disciplinar a un niño antes de los 3 años. Esos coreanitos eran de esa vertiente donde no se disciplina ni se enseña a los niños. No se les dice que no a nada. Ay, hermanos, esa chiquita que tuve que perdonarla en más de una oportunidad, más que a ella, a sus padres, no me dejaban comer tranquilo, ni a mí ni a mis hijos, y tenía una obsesión con mis hijos porque era muy similar de edad con ella. Llegó un momento, hermanos, que a mí me tenía ya al borde. Entre otras cosas, yo supe lo que fue, lo que dice este versículo que estamos analizando hoy. Y más tardito les digo por qué. Hoy por hoy estamos en la etapa que nuestros hijos son adolescentes, están creciendo y hay actitudes, acciones, cosas que dicen o que no dicen, o que sí hacen o que no hacen, que lo primero que detona en la vida de un papá es el juicio de una vez. O no sé, cuando su esposo no le contesta el teléfono, o no llegó a la hora que usted esperaba, o cuando un compañero de repente se le desapareció el almuerzo a usted y no aparece, y a la hora de calentar el almuerzo. Yo no sé qué circunstancias usted y yo nos podemos ver en esta tentación de rápidamente juzgar a otras personas, pero lo normal, ¿no? Nuestra sociedad juzga a toda hora, en todo tiempo y circunstancia. El asunto es que el juicio es algo que sale naturalmente, pero hay aquí una forma que Jesús está diciendo no es la forma correcta de juzgar, condenando o no perdonando. Pero nosotros, el pueblo de Dios, si abrazamos esta contracultura de cómo juzgar, podríamos a la larga de verdad ser un testimonio para una sociedad que tiene una tendencia de juzgar y condenar y llenarse de rencor, hermanos, por dentro. Porque con el juicio con que ustedes juzgan, dijo Jesús, serán juzgados, y con la medida con que miden serán medidos. Entonces ven, aquí hay un tema que se introduce en los siguientes versículos, en las siguientes partes del pasaje, el tema de la medida. Entonces, ¿cómo podemos nosotros juzgar medidamente? ¿Cómo podemos juzgar medidamente? Santiago 2:13 dice, pues a los que no tienen compasión de otros, tampoco se les tendrá compasión cuando sean juzgados, porque la compasión, ¿qué dice? Prevalece sobre el juicio. Ahora sí se prendió la pared, dice mi hijo. Juzgamos medidamente cuando juzgamos con compasión. Juzgamos medidamente cuando juzgamos con justicia. Hay un pasaje en Éxodo 21 muy lindo que dice, no te dejes llevar por falsos rumores, no te dejes llevar por el impío para ser un testigo falso. Habrá ocasiones en que vamos a ver las cosas de una manera y suponemos y creemos que entendemos, y basado en la observación que hicimos, ¡pum!, de una vez nos hacemos una impresión de la persona y juzgamos. O juzgamos por lo que otro nos dijo y ya marcamos y etiquetamos a la persona. Y tal vez no tenemos información, no tenemos evidencia, pero juzgamos con una medida incorrecta. Por eso, una de las formas de las cuales podemos juzgar medidamente es preguntando, hermanos, averiguando, conociendo los hechos, teniendo las versiones, si es que son dos o si yo estoy involucrado, no emitir el juicio sobre el asunto. De lo contrario, nos arriesgamos a pecar contra nuestros hermanos o contra nuestro prójimo, porque nos dejamos llevar por la primera impresión o por la impresión que otros tienen y nos transmitieron a nosotros. No juzguemos así, porque si juzgamos así, con esa misma medida nos van a juzgar a nosotros, dijo Jesús.
Juzgamos medidamente cuando lo hacemos sin prejuicios. Esto está muy relacionado con lo anterior, porque es más grave cuando uno emite un juicio sobre cualquier otra persona, como cuando yo entré aquí, todos ya estábamos tal vez diciendo, este es un ladrón, ¿quién sabe qué nos van a hacer? ¿Sabe qué, hermanos? En Panamá, cuando yo hice eso, al final de la prédica se me acercaron los ancianos que me iban a sacar, y me dijeron, ¿sabes qué? Te íbamos a sacar a patadas de la iglesia, dice. Se llenaron de furia conmigo. Y es que en Panamá hay mucho musulmán. Tienen muchos prejuicios hacia los musulmanes. Aquí en Occidente estamos llenos de prejuicios. Ellos con lágrimas en los ojos me pidieron perdón. Yo prediqué de misiones ese día y hablé de la realidad de estas culturas, y hoy aprovecho para hacer ahí el mensajito de que estemos orando por estas personas, hermanos. Ustedes vieron que hasta de los aviones se caen porque están desesperados. Están desesperados por salir de Afganistán, porque hubo una época donde los talibanes gobernaban y hacían sufrir a la mujer terriblemente, a los niños, a la sociedad. Era como el pueblo de Israel bajo la opresión de Roma en aquella época. Algo así viven los afganistanos hoy en día. Pero no todos matan, no todos andan armados, no todos son desalmados. Yo estuve, hermanos, ahora lo puedo decir, hace unos años no podía decir, pero cuando yo estuve en Yemen, hermanos, y estuve conviviendo con ellos una temporada, viera qué gente más especial, llena de amor por el extranjero. Y a veces nosotros estamos llenos de prejuicios y juzgamos cuando vemos las noticias. No, en lugar de eso, oremos por ellos, hermanos. Cierro paréntesis. ¿Sabes por qué? Porque nuestros juicios hacia los demás siempre deben tener un límite. Porque el único que puede ver con claridad es Dios. Él es quien conoce el corazón. Nadie más conoce el corazón. Ni el tuyo, ni el de tu prójimo. ¿Cierto? Como dice un pasaje por ahí, no sé si está ahí, en Samuel, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cuando Samuel se fue a escoger a cuál rey iba a elegir. Y pensaba que era el más alto, el más guapo, el más fuerte, y al final ninguno de esos era. Hasta que llegó Davidcito, el chiquitito, el escualidito ahí, el más jovencito, y dijo, ¿sabes qué? Es que Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así es Dios. Ahora, si avanzamos al versículo 3, donde dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí hay una viga en el tuyo? Vean qué fuerte, hermanos. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús quería ilustrar la hipocresía en la que vivía esa sociedad. Jesús hacía una comparación con algo que era muy normal para él en su oficio de carpintero, porque la gente acostumbraba a construir sus casas y la viga, hermanos, era un poste grande, el principal que sostenía la estructura horizontal del techo. Entonces, claro, era una comparación casi irónicamente Jesús le está diciendo, ¿cómo vas a ver con ese semejante tronco aquí en tus ojos? No puedes estar buscando la paja en tu ojo ajeno teniendo semejante tronco. No se refiere a una pieza pequeña, tronco gigantesco en tu mirada. La viga era un pesado madero usado en la construcción y Jesús se lo estaba haciendo al propio, aunque fuera un poco irónico. Para terminar de rematar la idea de que no podemos ser hipócritas, porque la hipocresía es la manera inapropiada de juzgar para los seguidores del Señor. Y por si acaso todavía no nos quedaba claro, Jesús lo dice así. Recordemos, hermanos, estas palabras tan fuertes de Jesús. Hay un pasaje que viene a mi mente que es el de la mujer adúltera, ¿se acuerdan? Cuando la mujer fue encontrada en adulterio y entonces todos llegaron y la tiraron delante de Jesús, todos venían con piedras, estaban listos para apedrearla. Y le dijeron a Jesús,
maestro, de acuerdo a la ley, lo que dice es que hay que lapidar a esta mujer. ¿Qué piensas? Y al oír esto, lo que dijo Jesús, ¿qué dijo Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse cabizbajos, y los primeros los más viejos, los más mañosos. Jesús no la juzgó, Jesús no la condenó. Entonces, hermanos, también viene a mi mente otro texto que está en Romanos 2:1, donde dice: por tanto, tú que juzgas a otros, no tienes excusa, no importa quién seas, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, porque haces las mismas cosas que hacen ellos. Todos sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ciñe a la verdad. Y tú que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas que ellos, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Jesús estaba confrontando a esa sociedad porque ellos se sentían superiores. Los judíos se comparaban con los pueblos paganos. Ellos eran los que tenían la ley de Moisés. Y peor los fariseos y los maestros de la ley también. Pero también Jesús nos está dando un mensaje perdurable para toda nuestra vida, posterior a ello, para su pueblo. Porque aunque el pueblo y auditorio original se jactaba de esa manera, y juzgaba de esa manera, y condenaba de esa manera, ellos mismos no vivían de acuerdo a lo que predicaban. Había mucha hipocresía. Y Jesús nos enseña que quien está más preocupado de señalar los pecados ajenos que los propios, es simplemente hipócrita, no se da cuenta de su propia condición. Así que vamos hacia el otro principio. Si vamos a juzgar, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué nos está enseñando Jesús? Bueno, juzgamos, no juzguemos hipócritamente, porque juzgamos con hipocresía cuando no analizamos nuestro propio corazón pecaminoso antes de señalar el pecado ajeno. ¿No? ¿Acaso no nos pasa que cuando alguien está predicando y uno está sentadito ahí o está en la casa oyendo un mensaje y dice: qué bien le caería este guantazo a mi vecino? ¿Ah? ¿Qué bien le haría este mensaje a mi esposo? Yo qué sé, ¿a quién? Tenemos esa tendencia, hermanos. ¿Cuántas veces hemos condenado con más dureza el pecado de un hermano y hemos sido más flexibles con nosotros mismos cuando pecamos en lo mismo? ¿No es cierto que es más fácil ser duros con otros, pero más suave con nosotros mismos? No, hermanos, juzguemos sin hipocresía. ¿Cómo juzgamos sin hipocresía? Cuando antes de señalar el pecado ajeno analizamos si nosotros mismos lo estamos practicando. No nos precipitemos. Juzguemos sin hipocresía cuando señalamos el pecado ajeno, sin superioridad espiritual, y más bien pensando que si alguien falla, un hermano, quien sea, ¿cómo podemos ayudarle? ¿Cómo podemos restaurarle? Jesús está diciendo: mejor no juzguen, porque Él nos conoce. Pero no es que no podemos juzgar del todo, sino que no podemos juzgar con orgullo, con soberbia, con superioridad, con esa tendencia de condenar. Entonces Jesús casi que les está diciendo: no lo hagan. Ya vimos en los textos, hermanos, cuando Jesús dijo: sean justos en sus juicios, no juzguen según las apariencias. Amén. Entonces, ya para ir concluyendo, quiero que leamos este versículo, Gálatas 6:1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Hay otro pasaje por aquí que dice: el que dice estar firme, mire que no caiga. Jesús está hablando, hermanos, de una actitud en el corazón que como creyentes debemos tener. Que cuando alguien nos hace algo o le falla de alguna manera a usted o a otra persona, usted lo ve cometer un pecado, somos llamados a ir, sí, tal vez, y hacer ese tipo de juicio correcto, donde vamos y hablamos la verdad con amor, con la persona, y hacemos ojalá
una ayuda, un llamado al arrepentimiento con un espíritu de mansedumbre, pero con amor, hermanos, porque el verdadero amor confronta al pecado, sí, pero lo hace con la actitud correcta. ¿Cómo estamos actuando nosotros cuando alguien nos hace algo que nos ofende? ¿Procedemos a juzgar inmediatamente? Recordemos estas frases de Jesús: no juzguen para que no sean juzgados, no condenen, no cobren, no sentencien de una vez en su mente y en su corazón, perdonen. ¿Usted sabe a quién le estaba diciendo Jesús esto? Jesús, cuando dijo esto, hermanos, se lo estaba diciendo al grupo de discípulos, hablando de contexto. Se lo estaba diciendo a gente que había sido golpeada y herida por el pueblo romano. Se lo estaba diciendo a hombres cuyas mujeres habían sido violadas. Se lo estaba diciendo a esposas que perdieron a sus esposos en manos de los romanos. Los romanos a veces cortaron la mano a ciertas personas para crear un ambiente de temor cuando no pagaban los impuestos. Cuando mataban a un judío, a veces ponían las cabezas en las entradas de Jerusalén. Eran terribles los romanos, hermanos. Los romanos habían hecho mucho daño al pueblo de Israel. Y esta gente, cuando llegó al sermón de la montaña, estaban listos para crear una revolución y pensaron que Jesús era el líder de una revolución que iba a llevar a las armas y por fin iban a derrocar a los romanos. Y el espíritu de muchos de ellos al estar ahí era: sí, llegó el día, llegó la revolución. ¿Y qué hizo Jesús? En Juan 6 lo vemos, hermanos. Yo quiero que volvamos un momentito a Juan 6, a Lucas 6, que es el pasaje paralelo de Mateo. Si ustedes van a Mateo 6 conmigo, por favor. Lucas 6, estoy aprovechando que me queda un poquito más de tiempo para dar un poquito más de contexto. Jesús está hablando lo que les dije, del pasaje paralelo. Cuando Jesús dijo que no juzguen, no condenen, sino que perdonen. Pero más adelante, hermanos, les vuelve a decir en el versículo 28, en el 27, perdón, estoy en Lucas 6, 27. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Al que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y oigan esto, en el 31, todos en el 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Eso le dijo Jesús a un pueblo que estaba bajo la opresión y había sido súper maltratado por los romanos. Es como que yo vaya a Afganistán y les diga a esta gente: perdonen a esta gente, talibán. Ahí sí me sacan a patadas. Pero lo que Jesús le estaba diciendo a ellos, Jesús estaba introduciendo, hermanos, la estrategia del amor. En lugar de una revolución de odio, de venganza y de rencor, y en lugar de un paradigma de juicio, de condenación, Jesús estaba diciendo: no juzguen así. Y sin echar por la borda el pasaje principal de hoy, que es Mateo 7:1, donde dice que debemos y en el contexto de otros, en la Biblia, que dice que no debemos, debemos comprobar nuestra interpretación a la luz de la enseñanza bíblica en general. Como ya hemos visto, la Biblia habla de juzgar en diferentes sentidos, divinos, humanos, buenos y malos. Pero para nosotros hoy, concluyendo ya, lo que quiero decir es que lo correcto es entender que Jesús está diciendo: hagan caso a esta advertencia, por algo se los estoy diciendo. No juzguen de una manera incorrecta.
No juzguen de una manera orgullosa. No sean hipócritas. No juzguen con una actitud donde no hay amor, solo hay juicio y condenación. Eso es el centro de lo que yo quiero dejar en esta mañana aquí, la palabra, no yo. No debemos dejarnos llevar por nuestro juicio para discernir, como el Señor nos lo enseña en su palabra. Pero la advertencia es no juzgar de una manera mala, orgullosa, hipócrita y sin amor. Que el Señor nos ayude, hermanos, porque esto va contra nuestra tendencia natural. Pero eso es ser una contracultura. Y Jesús estaba enseñándole a su pueblo, a sus discípulos, a hacer una contracultura. Y estaba arrancando de las manos de ellos la espada, el odio, la venganza, el juicio. Y yo no estoy aquí para juzgarlo, usted tampoco, yo no soy juez suyo. Pero ninguno de nosotros podemos constituirnos en jueces, hermanos, implacables. Y yo no sé si usted ha sido lastimado o herido por alguien y usted está aquí con un corazón lastimado por alguna situación, por una persona. Pero Jesús quiere quitar de nuestras manos el poder y el derecho que nos hemos a veces adjudicado para convertirnos en jueces de nuestros prójimos. Amén. Quiero decir una última cosa. Para pararme aquí, hermanos, a hablar de esto, yo tengo que tener mucho respeto cada vez que uno predica. Porque un texto tiene que pasar primero por uno. Y han sido días donde solo estaba haciendo el ejercicio de leerlo y tratar de sacar un bosquejo y unas ideas para compartir con ustedes. Pero voy a confesarles que en las últimas 2 noches el Señor me ha despertado en las madrugadas y ha escudriñado mi corazón. Y han aparecido cosas en mi corazón que yo no sabía que estaban ahí, que tienen que ver con mi actitud a la hora de juzgar. Y todavía hoy en la madrugada estaba orando por este tiempo de hoy, pidiendo al Señor, ¿cómo podemos nosotros? Porque a mí me ha tomado días y horas hasta que pasa de aquí, de mi cabeza y baja a mi corazón. Es que es información. Para los discípulos fue un proceso. Y para nosotros lo tiene que ser también. Estas verdades son gemas. De hecho, el texto termina así. Si ustedes ven, dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Jesús le estaba entregando gemas a ellos, principios de vida, hermanos, transformadores, pero no eran para toda la multitud. Por eso les dije el contexto. Jesús se lo estaba diciendo a un grupo de discípulos que estaban decididos a seguir a Jesús a cualquier precio. Esta información que estamos reflexionando hoy, no deberíamos tomarla como cualquier cosa, no, son gemas, son perlas. Jesús les dijo, no tiren las perlas, no las desperdicien, no lo hagamos nosotros tampoco en esta mañana, hermanos. Jesús estaba entregándole a ese grupo cercano estas verdades para que las interiorizaran en su mente, bajaran a su corazón y transformara su vida, sus actitudes y sus acciones. No todos estaban preparados para escuchar esto. Eran lecciones que tenían que terminar en decisiones. Porque esta gente que escuchó esto estaban con sed y hambre de venganza, hermanos. Y Jesús les cambió el paradigma completamente. Ya no más venganza, ya no más condenación. Ahora la estrategia es el perdón. No juzguen para no ser juzgados, porque la misma vara con la que ustedes miden podrían ser medidos también, serán medidos también. Entonces yo quisiera terminar con un canto para que podamos seguir procesando un poquito lo que estamos hablando aquí. Yo le voy a pedir que usted examine su corazón. Yo no soy juez suyo, yo no estoy aquí para juzgar y señalar, yo solo estoy aquí para recordarle esta verdad que Jesús compartió, para que nosotros la llevemos a nuestro corazón y el Señor nos muestre cómo estamos juzgando nosotros en nuestra vida hoy. ¿A quién estamos juzgando? ¿A quién tenemos que perdonar hoy? En lugar de condenarlo, en lugar de quitarle el habla, en lugar de volverle la cara cuando ya lo vemos, porque no queremos ni volverlo a ver, porque si no lo quiero agarrar del pescuezo
y matarlos. Y pues, bueno, estoy exagerando. Yo sé que aquí nadie va a hacer eso. Pero no es cierto que a veces nos pasa, hermanos. ¿O es que solo a mí me pasa? Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos. Porque estamos a veces con dolores viejos que cargamos por días, semanas, por meses y por años. Y seguimos juzgando a las personas a nuestro alrededor y no nos damos cuenta del daño que nos hacemos, Jesús. Y hemos sido llamados a no condenar y más bien a perdonar a nuestro prójimo. Y no hacemos un favor cuando entregamos perdón a los demás. Yo sé que también tú nos quieres dar a nosotros paz. Tú y yo necesitamos la paz de Dios. No podemos vivir juzgando y condenando a cuánta persona nos hace algo o a las cosas que nos parecen que están mal hechas. No podemos irnos precipitando por la vida emitiendo juicios, sintiéndonos que somos mejores que otros, hermanos, porque somos personas rescatadas y redimidas por Jesús. Somos llamados a ser gente que en lugar de juzgar y en lugar de condenar, ama, restaura y perdona.